También. Estamos en línea telefónica con el doctor Héctor Herrera Herrera, él es abogado de profesión, en el cual vamos a analizar el tema de la actualidad, bueno, en el tema político, lo que viene ocurriendo el día de hoy en nuestro país. Doctor, muy buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches, un abrazo a la distancia. Y bueno, una crisis más en el gobierno central, que pareciera que se especializan en tener crisis constantes, ¿no? Y esto va a hacer mucho daño a la democracia, le va a hacer mucho daño al gobierno de turno y también le va a hacer mucho daño a la ciudadanía, porque esto de estar cambiando ministros en momentos tan difíciles de lo que estamos pasando, creo que agudiza mucho más la situación. Bueno, como le decía, que esta crisis que nuevamente estamos viendo desde el punto de vista político, trae pues serios problemas tanto al gobierno de turno como también a lo que es la población, ¿no? Porque no podemos estar de crisis en crisis política, porque imagínense ustedes en la situación que estamos viviendo, en donde la pandemia nos golpea, la economía se cae a pedazos, y creo que esto no le hace ningún bien a un país democrático. Claro, doctor. Ahora, ¿qué se espera del presidente bueno, el señor Pedro Castillo? Mire, ¿qué esperamos? Los que queremos una situación por lo menos de estabilidad política, queremos pues que el señor Castillo ya se ponga los pantalones largos y pueda asumir un rol de estadista, ¿no? Ya él debe de olvidarse pues que no es un dirigente sindical, sino que estamos hablando de un presidente de la República. Ahora tiene que conformar un nuevo gabinete que considero que debe ser de ancha base y no rodeado de personas que han demostrado una incapacidad absoluta. Lo que llama severamente la atención es que, según las últimas noticias que estoy viendo hace unos minutos, que están entrando a Palacio de Gobierno solamente la bancada oficialista de Perú Libre, pero sabemos que también allí hay serios resquebrajamientos dentro de esta bancada, y si el señor Pedro Castillo comete el error de solamente formar un gabinete con los allegados a Perú Libre, con mucha pena, yo diría que esto podría llevar a una crisis mucho mayor, en donde ya la vacancia sería mucho más fuerte en cuanto a estas decisiones que estaría tomando, porque en la situación que estamos viviendo, el señor que asuma una pose de estadista y que haga un gobierno de amplia base. No estoy diciendo con esto de que convoque solamente a los partidos de izquierda, del centro derecha, sino que también puede convocar a muchos ciudadanos que creo que pueden estar capacitados sin tenerse que estar fijando en el color político, porque al final es el presidente de la República quien fija el rumbo y sus ministros son los que cumplen los mandatos de un presidente. Entonces, si el presidente sabe manejar un país, o por lo menos enrumba lo mal que ha estado haciendo, sus ministros tienen que cumplir las órdenes. Pero si el señor dice en la mañana una cosa, al mediodía otra cosa, y en la noche otra cosa, y se desdice, como ahora pidió perdón porque dijo lo que no dijo o lo que no quiso decir en la entrevista con un señor periodista del extranjero, la situación pues es muy difícil, ¿no? Claro. Ahora, bueno, la posición de los congresistas de Arequipa, estaba escuchando al profesor, bueno, también es abogado. ¿Usted cree que están encaminados lo que dice el presidente, o están medios alejados? ¿Cómo usted lo percibe, doctor? Mire, yo lo que estoy viendo acá es, como también lo dicen muchas personas, que hay bloques dentro del mismo, la bancada de oficialista, ¿no? Se habla de un bloque netamente serronista, se habla de un bloque que está con los profesores y un bloque que está prácticamente al medio. Pero acá en los congresistas por Arequipa, yo he escuchado y escucho a los dirigentes de acá de Arequipa que prácticamente lo desprecian a Pedro Castillo, y esto lo dicen públicamente en un medio de comunicación que ellos alquilan una hora,
y allí pues hablan de la incapacidad, de la traición de Pedro Castillo. Entonces uno dice, bueno, si acá están en esa situación, entonces me imagino que el señor Jaime Quito es el que también está en esa misma posición. Ahora pasamos a la señora María Agüero, la que no le alcanza la plata de congresista y la que, con todo respeto, yo digo, de repente ha sido una excelente madre, una excelente esposa, una excelente hija, una excelente abuela, no lo sé, pero de congresista y de política, creo que ahí sí más bien ni siquiera yo le estaría poniendo un 0,5 dentro de un rango de 20 puntos, ¿no? Ahora, en cuanto a mi amigo Alex Paredes, a quien yo aprecio y siempre he pensado que es una persona preparada, ha sido decano del Colegio de Profesores del Perú, pero me llama mucho la atención que tan solo ocupó el cargo de vocero, creo que por un par de semanas, y de allí ha desaparecido totalmente, pese a que hasta donde tengo conocimiento tiene 2 profesiones, de profesor y de abogado, y lo que ha salido una denuncia que habría fraguado uno de sus títulos. Ojalá que no sea así, pero no está llegando al nivel en el cual yo siempre lo he conocido. De allí, pues, ¿qué le puedo decir? Los otros congresistas que han entrado, la verdad que no suenan ni truenan, y una vez más están siendo la vergüenza de Arequipa, porque sin ser partidario de las tiendas políticas que llevaron a congresistas anteriormente por Arequipa, están dejando mucho que desear estos. ¿Por qué? Por ejemplo, estamos hablando de un Héctor Cornejo Chávez, arequipeño, que gran polemista y gran jurista, escribió inclusive libros de derecho de familia. Tendríamos a un señor Chirino Soto, que también dejó muy en alto el prestigio de Arequipa, un Ramírez del Villar, Bobby Ramírez del Villar. Podemos también tener por allí a un señor Núñez del Prado y otros más que la verdad uno ve con añoranza cómo era un parlamento y cómo debe ser un parlamento, el nivel que deben de tener para llegar a dar tanto leyes como también cumplir con su labor de representación como también de fiscalización. Pero la verdad que dejan mucho que desear, al menos es lo que este humilde servidor lo ve, y creo que es el parecer de muchos de los arequipeños, que la verdad no estamos viendo el nivel que estaríamos esperando de nuestros ahora congresistas. Claro, estamos conversando con el doctor Héctor Herrera. Doctor, ¿cree usted de que la renuncia de los ministros empieza, bueno, no, vamos a ver, el tema, primero renuncia el señor Avelino Guillén, ¿no? Que por su trayectoria fiscal, etcétera. ¿Usted cree que esto ha sido el desenlace para que en estos momentos el país esté sin ministros ante la situación como nos encontramos? No, mire, hay que ser claros y sinceros. No. Yo creo que debemos de mirar no tan solo el árbol, sino el bosque. Aquí, ¿quién nombra primero a ese primer gabinete que hubo del señor Castillo? Es él, y cometió gravísimos errores en presentar ese gabinete. Este segundo gabinete también se ha ido desgranando poco a poco, como también el anterior, y ahora nos lleva a esto. Entonces, en primer lugar, Avelino Guillén sale ya a decir todo lo que no dijo cuando era ministro. Bueno, vamos a entenderlo porque estaba en el cargo y quería guardar un poco las formas y no salir a decir lo que ahora ha manifestado, ¿no? Pero yo creo que lo de Avelino Guillén es una consecuencia más de un desgobierno total del señor Castillo. Mire, yo creo que como muchos de los arequipeños votamos por Castillo por X circunstancias, ¿no? Unos que no querían a Keiko, otros que queríamos un cambio, otros que queríamos de repente tener una esperanza de un mejor futuro político. Pero la situación pues ahora nos está poniendo en serios problemas, ya que el señor Castillo está demostrando una incapacidad total, y no es que yo lo diga, él mismo lo está diciendo, ¿no? Y yo creo que decir que yo no me siento capaz o no, o recién estoy aprendiendo, no es un orgullo para nadie,
porque yo le pongo un ejemplo. A ver, cualquiera de nuestros radioescuchas o usted quiere montar, por ejemplo, una pequeña empresa, una micro pequeña empresa. Le aseguro que usted va a convocar a personas que usted le va a exigir mínimamente un conocimiento para que por lo menos sepa cómo vender un producto, ¿no? Porque usted inmediatamente lo despediría a alguien que le diga: mire señor, yo he tomado el puesto, pero vengo a aprender, no sé nada ni no sé dónde estoy parado. Usted sabe que ni siquiera un guachimán, así se llama guachimán, algunos, aunque yo no estoy muy de acuerdo con ese término, pero un portero, por ejemplo, mínimamente se le pide un conocimiento de algo, ¿no? Entonces, si a puestos no tan altos se les pide mínimamente el conocimiento de dónde van a trabajar, ¿cómo puede ser posible que un presidente de la República dice que él nunca fue político? ¿Cómo puede haber dicho eso? ¿Cómo pudo haber dicho que viene a aprender y que su escuela es el Perú? O sea, se viene a aprender a gobernar. Quiero ponerle otro ejemplo. A ver, una persona se siente mal porque tiene un serio dolor en la cabeza y de repente por allí le descubren que tiene un tumor en la cabeza, ¿no? ¿A dónde iría? A un médico que le va a decir: señor, yo recién voy a ingresar a la carrera de medicina y lo quiero operar, a ver cómo me sale, porque quiero aprender pues operándolo en el cerebro. Yo creo que nadie aceptaría eso, ¿no? O uno va a decir: ¿sabe qué? Yo lo voy a poner al colegio de un señor que dice que todavía no es profesor y que quiere aprender a ser profesor, y a ver qué le enseña a mi hijo. Y lo que ha dicho el señor Castillo es: yo no soy político, yo no he estado preparado para gobernar y vengo a aprender. Y las cosas que ha dicho pues posteriormente, esto es gravísimo, porque no se entra a un gobierno tan grande como que es entrar a ocupar el cargo de presidente para aprender. Te culmino este punto en lo siguiente: nadie ha nacido sabiendo, pero cuando yo quiero postular a algo, mínimamente me tengo que presentar frente a un espejo y decir: si no estoy preparado, me preparo, y si no me puedo preparar, no me presento, porque al final quien va a pagar los platos rotos somos nosotros. Porque le voy a decir algo: el señor Castillo, voy a ponerme en extremos, en el hipotético caso que sea él vacado, se va con su sueldo de presidente hasta que se muera. Si terminan sus 5 años así, llevándonos a la desgracia total, porque él dice que quiere aprender, también igual se va con su sueldo hasta que se muera, vitalicio, mientras que los peruanos seguiremos sufriendo pues todo este desgobierno. Claro. Doctor, a ver, hablar de corrupción, bueno, se le ha escuchado a usted bastante en la ciudad de Arequipa, y no solamente, también ha luchado en temas de conflictos sociales, también ha estado presente, y por eso se le sigue un proceso, y ojalá es que todo avance bien. Pero doctor, la ministra o el Consejo de Ministros hace prever, a pensar de que de todo esto es una habría una corrupción dentro, por eso sería la renuncia. Lo mismo caería para Avelino Guillén. O sea, ¿cómo podemos deducir el tema en estos momentos, no? Mire, Mirta Vázquez entre líneas lo ha dicho, que la corrupción está campeando dentro del gobierno de San Castillo, y el señor Avelino también. Pero mire, quizás algunas personas van a decir: están respirando por la herida, ¿no? Pero hay serios cuestionamientos del señor Castillo en su comportamiento. ¿Por qué? Una persona que es transparente tiene que estarse reuniendo en la casa de Arratea a escondidas, tiene que estar tapando ese rol de visitas, manteniéndolo bajo la cama, bajo 7 llaves, ocultando eso, cuando una persona es transparente. Por un lado dice que no la conoce la señora Carolín, y por otro lado dice que sí la conoce. Dice que estuvo en Palacio de Gobierno,
y oh, gran sorpresa, escuchó música, bajó y se encontró una gran fiesta para su hija. ¿Alguien puede creer en esto? Le encuentran $20,000 a su secretario de Palacio y no se responde clara y contundentemente qué es lo que pasa. Entonces, son muchas cosas que están poniendo en serias dudas la honestidad del señor presidente de la República, y esto da mucha pena y también da rabia que nuevamente pareciera que nuevamente hemos sido engañados, como dijo Toledo, que luchaba contra la corrupción y que era el hombre de pueblo y que nunca le iba a robar a nadie, y vemos cómo se dieron los bolsillos, que también decía Alan García, que también decía sí se puede, sí señor, ¿no? Alberto Kenya Fujimori, honradez, tecnología y trabajo. Ni qué decir pues de Pedro Pablo Kuczynski, ni de Ollanta Humala Tazo y su esposa Nadine Heredia. Las cosas creo que ya debemos de poner mucha seriedad. Primero, los votantes debemos de comenzar a meditar muy bien hacia dónde uno va a depositar su voto, y los partidos políticos, creo que si es que existen buenos partidos políticos, deberían de ponerle un menú al pueblo para que escoja lo mejor de lo mejor, y no que nos pongan un menú pues de quinta categoría, que al final es responsable tanto el partido que nos pone a personas impresentables, como también el que va y vota por lo peor de lo que tenemos en ese momento. Claro, pero doctor, ¿cómo podemos decir a estas alturas, bueno, si el presidente Pedro Castillo nos ha engañado, ¿no?, con los discursos de los presidentes que usted ha mencionado, pero sí, ahí está los ministros que ha tenido, bueno, viene del partido político de Cerrón, que es el APIS, bueno, pero ¿no cree usted que aquí hay un fuerte choque entre poderes de intereses aquí también, que también no lo dejan gobernar al presidente? O ahora, bueno, con el presidente Martín Vizcarra, al Congreso se le llamaba obstruccionista, no deja trabajar, ¿no? Incluso vino la vacancia. Pero ahora, que como un Congreso desaprobado, desacreditado en estos momentos, pero ¿no cree usted que ya no tiene que ver el Congreso ahora, sino tiene que ver ya las empresas, los monopolios que el día de hoy gobiernan el Perú? Mire, es que no podemos refugiarnos en echar la culpa a terceros, que si bien es cierto que hay responsabilidades en donde hay un Congreso que hace su juego político, y que también los congresos como este a nivel mundial, el 99.9% de los congresos no son bien vistos en ningún país del mundo. Entonces, este Congreso, fuera de que también hace todo lo posible en ganar el repudio de un pueblo, es decir, que ellos también colaboran para que haya mayor repudio de un pueblo, eso es innegable. Claro. Pero también los monopolios, o mejor dicho, las empresas, porque no hablemos tan solo de simples monopolios, sino que grandes empresas también juegan su partido para poder sacar mejores réditos para ellos. Pero la mayor responsabilidad creo yo que la tiene el presidente de la República, porque es el mandatario, el cual, si sabe mover muy bien una muñeca política, puede sacar adelante un país. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Fíjese usted. Por ejemplo, la China. ¿Cuál es el lineamiento político de la China? No es un país capitalista. Entonces, ellos juegan políticamente y comienzan a manejar el país y comienzan a ser ya prácticamente la potencia mundial, ¿sí? Ahora volteamos la tortilla y vemos Estados Unidos, la cara opuesta de la política. Entonces ellos también comienzan a mover una muñeca política y se convierten en una potencia mundial. Pongamos, mirando ahora a Sudamérica, cómo comienzan también a tener gobiernos de izquierda. Brasil lo ha tenido,
Chile y otros más países, y no se han ido al descalabro como nos estamos yendo nosotros. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, fíjese usted, y termino quizás con un ejemplo mucho más clarísimo. Pepe Mujica, un hombre de izquierda, ¿no es cierto?, en Uruguay, y él inclusive ha sido guerrillero y ha estado sentenciado, ha estado en la cárcel, pero el hombre cuando sale y comienza a gobernar, él sabe cómo llevar adelante un país, no yendo a chocar y a destruir a una derecha o a los empresarios, sino a jugar el partido en donde hacer lo que nos dice la política, ¿no? Sé político y comienza a gobernar tanto con el que tiene el capital como el que tiene el poder. Y entonces el señor Castillo tiene que saber mover esa muñeca política para que no espante los capitales, ni que tampoco los capitales le coman vivo al pueblo peruano. Aquel viejo adagio que nos dicen de repente nuestros abuelos, ¿no? Ni muy cerca que nos queme, ni muy lejos que se enfríe. Entonces, ese es el nivel que puede tener un estadista. Ojalá que el señor Castillo entienda que el pueblo le ha dado las riendas de un país y que si él comienza a tener un poco de tino en nombrar a sus asesores, y no pues al sobrino, al primo, al amigo chotano, o a los señores que tan solo están alrededor de Perú Libre y estando mirando solamente el Cerrón, y que Cerrón lo tenga como un títere a él, entonces sacúdase de eso y comience a gobernar como un verdadero estadista. Si no se pudo preparar, yo creo, señor y amigo periodista, no es difícil, señor, comienzo yo a designar a gente a mi alrededor que me comience a llevar los rumbos de un país y no a tener solamente ayayeros o focas de circo que le aplauden todo lo que él dice solamente para seguir depredando un país. Y alguien que también está haciendo mucho daño a Castillo no es tanto el empresario, sino los caviares, como por ejemplo la señora Verónica Mendoza. La señora Verónica Mendoza, acuérdense, se metió con Narín, estuvo cargando las agendas de Narín. Acuérdense que después se corrió a meterse a los brazos de Yedú Simons. Acuérdense que también después corrió a abrazarse y a arrullarse con Vladimir Cerrón. Y después corrió de Vladimir Cerrón y postuló con Juntos por el Perú. Perdió las elecciones y ahora está de besos y abrazos con el señor Castillo. Y esa señora fracasada políticamente pone a sus caviares y le está haciendo un grave daño al señor Castillo, mientras que Cerrón está esperando con el cuchillo detrás de la espalda, esperando a que caigan los caviares y saltar él a seguir titiriteando a Castillo. Y esto no debe de continuar, porque, repito una vez más, quien va a pagar las consecuencias somos nosotros, el pueblo, que tanto ha sido golpeado por cientos de años. Claro, la ex gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, también se ha pronunciado. Y algo curioso, bueno, momentos decisivos, momentos que la población está atenta, salen, bueno, de vez en cuando. Bueno, también es un tema para analizar. Y a esto voy, el APRA, ahí está Jorge del Castillo, tiene un programa, veo que habla el pueblo. Bueno, los partidos políticos que puedo mencionar, bueno, por su trayectoria, puede ser el APRA, doctor Héctor Herrera. Aquí, ¿quién gana finalmente? Bueno, ¿quién gana, quién pierde? En estos momentos, ¿ah? A ver, por ejemplo, usted me menciona a la señorita Yamila Osorio, ¿no? Claro. Yamila Osorio, yo me pregunto, ¿alguna vez en su vida la señorita Yamila Osorio ejerció su carrera de abogada para poder tener ese nivel de vida que ahora tiene, viviendo en España y corriendo de una justicia? Ella habrá podido aquilatar, ejerciendo su carrera, ese nivel económico que ahora se jacta. No lo creo, ¿no?
Entonces hay mucho pan que rebanar y que investigar con la señorita Yamila, que se atreve a dar opiniones cuando le debe de quemar la boca al decir que acá hay corrupción o que el gobierno de Castillo está haciendo mal. Pues acordémonos también de esos correcaminos y su gran gerente que está fugado, y la señorita no viene a rendir cuentas acá. Ahora el señor Castillo, bueno, ya yo creo que el APRA se ha sepultado políticamente, al igual que el señor Alan García, que sabe Dios en qué lugar estará, ¿no? Pero ellos están esperando el fracaso del que gobierna para ellos querer regresar a algo que creo que nunca van a regresar a hacerlo. Y acá nosotros estamos como pueblo esperando que por lo menos ya se plasme un gran cambio, pero con responsabilidad. Mire, ya no sigamos pensando, ¿a quién la pusieron de premier? A una señora Mirta Vázquez. Y miremos un poquito la historia hacia atrás y acordémonos, ¿quién la conocía a la señora o señorita Mirta Vázquez para que llegue a ser presidente del Congreso? Nadie. ¿Sabe cuál fue su único galardón para que por lo menos alguien la conozca y sea presidenta del Congreso? Su único galardón fue, dijeron, a ver, vamos a elegir para que sea presidenta del Congreso quien no votó a favor de la vacancia de el conocido Lagarto. Entonces, miren el mérito, ¿eh? Entonces por ahí salió, yo no voté, entonces te vamos a poner a ti como presidente. O sea, una desconocida, una NN políticamente la ponen allí. Y como Castillo no tuvo más que agarrar después de sacarlo a poca apellido, bueno, pues miró y dijo, la expresidenta del Congreso, y la pone ahora como premier. ¿Qué galardones ha tenido para ocupar ese puesto? Ninguno. De los señores Castillo y compañía, yo creo que debemos ponerles una X. Debemos de renovar la política. La volvemos a ver a la señora Lourdes Flores Nano tratando de salir de su sarcófago político para dar opiniones desfasadas cuando el pueblo lo repudia. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Que no hay una figura que le pueda poner una opción al pueblo. ¿A qué me estoy refiriendo? Muchos dicen, bueno, Castillo está demostrando un fracaso total, una persona que él mismo dice que es incapaz, ineficiente. Pero ¿cuál es la alternativa que tiene el pueblo? ¿Cuál es la figura política en la cual el pueblo pueda decir, bueno, no quiero a Castillo y fijo mi mirada en esta figura política? ¿Quién? ¿Nos van a decir López Aliaga? ¿Nos van a decir Lescano? ¿Nos van a decir la señora Verónica Mendoza? ¿Nos van a decir Keiko Fujimori? Mire lo que estoy diciendo, que son los personajes que han quedado rezagados en la contienda electoral. No hay renovación de cuadros. ¿Quién de los congresistas se perfila como una figura de oposición y de credibilidad y de esperanza para el pueblo? Ninguno. ¿Qué líder de los partidos políticos actuales se presenta como una alternativa de cambio y de esperanza al pueblo? Ninguno. Entonces, cuidado, que en el hipotético caso nos vamos a poner a pensar, vacamos a Castillo, ¿quién queda? ¿Dina Boluarte? ¿Tiene la figura de estadista esta señora? Bueno, lo vuelan al señor Castillo y la sacan a Dina Boluarte. Y nos ponemos a pensar, ¿y quién es esa persona que asumiría las riendas de nuestro país? Tremenda incógnita que nos encontramos, ¿no es cierto? Claro, tremenda pregunta también, doctor. El tema es ahora que el presidente, ¿cómo se encuentra en estos momentos? Respaldado por la gente. Usted dice, ¿pero quién? La gente, doctor Héctor Herrera, votamos, o se votó la gran mayoría y el sur, por el presidente actual, el señor Pedro Castillo, ¿no? Por el sector de la izquierda, con la ayuda de los cantantes, etcétera, etcétera. Esto es en resumen, doctor, o sea, se nota la vacancia, se viene la vacancia presidencial,
o es prematuro? Particularmente yo creo que todavía es prematuro. Lo digo porque ya hemos pasado una experiencia y imagino usted en estos momentos la altura, el país como ya yo creo que ya a dónde iremos ya con esta situación, doctor. Mire, nadie con su sano juicio y con por lo menos unas cuantas neuronas en el cerebro puede creer que la vacancia es la solución para nuestro país. No, la solución es que el señor Castillo se sacuda de esas sanguijuelas, de esas taras que lo están rodeando y que ya piense que él es el gobernante, es la figura máxima de un país y que comience a gobernar con seriedad, y lo que no supo aprender en sus años anteriores, que rápidamente entienda que puede buscar buenos asesores que comiencen en unas clases rapidísimas, que le enseñen a gobernar con seriedad. Que quiero hacer un paréntesis en esto, fíjese usted. Yo soy un hombre de izquierda, yo me considero un hombre de izquierda, pero del siglo XXI. Entonces, no demos vergüenza de decir que todos los de la izquierda son ineptos, incapaces, o que siempre viven odiando unos contra otros. No, señor. Entonces, el señor Castillo tiene que entender que tenemos la esperanza de que él enrumbe y que nos lleve al verdadero cambio que queremos, pero con responsabilidad. Porque si no, yo repito una vez más, las vacancias no le hacen bien ni a la democracia, ni a la economía, ni mucho menos al pueblo de a pie. Pero ¿hasta dónde vamos a esperar? ¿Cuántos meses más vamos a esperar para que el señor se ponga los pantalones largos y deje de estar pensando como han dicho, un sindicalista, o un simple sindicalista, o un sindicalista básico, sin ofender a los sindicalistas, es un término que se entiende esto? Porque caso contrario, una vacancia, como vuelvo a repetir, ¿a dónde nos conduce? A una peor inestabilidad económica y política. Pero si el señor Castillo continúa mirando solamente a su nariz y no está mirando el futuro de un país, cuidado, que se le vienen momentos muy difíciles a él, como también a nuestro querido Perú, y ya pues dejémonos de estar jugando a las escondidas, jugando a ver hacia dónde me ladeo, porque fíjese usted que el día de hoy solamente estén ingresando los señores congresistas de Perú Libre a conversar con él, nos están dando a entender que el próximo gabinete solamente va a ser mirando al partido de Perú Libre. Cuidado, que de repente ese sería, ¿qué le puedo decir? El vaso que lleve a una insatisfacción social, en donde van a tener que aprovechar esa derecha bruta y achorada, que de repente va a llevarnos a una nueva vacancia y a una inestabilidad política. Y como recalco una vez más, ¿y quién sería la figura que salte a la palestra? El llamado Porky. Cuidado, que ese señor más bien creo que metería sangre y bala a un país. ¿O quién sería? ¿La caviar que nunca trabajó en su vida, la señora Verónica? ¿O quién? Miremos la situación, que se nos vienen momentos muy difíciles si el señor Castillo no razona y toma con seriedad las riendas que le ha dado el pueblo. Claro, doctor, se lo traslado la pregunta. Me preguntan a través de las redes sociales, porque también tenemos que interactuar con las personas que nos están viendo, y ese es un acto democrático también en los espacios como este. Doctor, me preguntan de qué izquierda es. Usted es la izquierda liberal, la izquierda caviar, me preguntan. Mire, de la izquierda caviar nunca podría ser, y no es que yo me califique, sino creo que los hechos hablan por una persona, los hechos, porque estamos acostumbrados en nuestro país a muchos decir que quieren y aman a un pueblo, pero solamente de la boca para afuera, ¿sí? Yo con hechos demuestro que soy un hombre de izquierda del siglo XXI, ¿sí? Un hombre de izquierda que sabe entender
¿Que debe de existir una empresa? Sí, señor, pero no una empresa que vaya y prácticamente pisotee al trabajador, ¿no? La empresa debe de convivir y tiene que convivir con los políticos, sí, señor. Y si no, escuchen los grandes consejos que da Pepe Mujica. El político no puede hacer lo que hace un empresario y un empresario no puede hacer lo que hace un político. Entonces, las personas que quizás no me conocen mucho, yo les diría, prediquemos nuestra ideología política con el ejemplo, no de la boca para afuera, sino con el ejemplo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Creo que por lo menos en mi vida yo sí demuestro estar al lado de un pueblo, estar al lado del que siempre ha reclamado justicia, al lado del que siempre ha estado queriendo obtener los derechos que le consagra la Constitución y que no son respetados, y nunca he estado al lado del todopoderoso dinero, no. Entonces creo que eso le demuestra a las personas que me conocen que soy un hombre de izquierda, pero no aquilazado en 50 o 100 años atrás. La izquierda se tiene que modernizar, no caviarizar, sino modernizar. Claro, doctor. Bueno, en Arequipa hay muchos doctores constitucionalistas, pero usted como abogado de profesión seguro también conoce el mecanismo, porque Mirta Vázquez ha presentado su renuncia, pero tiene que salir la resolución. Todavía es presidente del Consejo de Ministros en estos momentos, ¿no? Claro, al igual que los señores ministros, hasta que nombren su reemplazo y en dónde tienen que entregar el cargo, ¿no? Claro, doctor. Doctor, bueno, cambiando este tema ya, cambiando el tema, el panorama de esta crisis, ¿lo llamamos crisis? ¿Es una crisis o es algo natural en la política de nuestro país? Mire, yo tengo 34 años, ¿esto es natural? No, es que no nos acostumbren a que las crisis sean lo normal o lo desechable tiene que ser lo normal. Y les voy a poner algunos ejemplos para que quizás me entiendan un poco más a lo que quiero decir. Cada vez estamos yendo nuestra sociedad no un paso adelante, sino 2 pasos hacia atrás. Y considero que los pueblos o se estancan en el nivel que estaban o comienzan a avanzar. Pero lo peligroso es cuando comienzan a retroceder. ¿Y a qué me refiero cuando a veces nos acostumbramos a ver lo anormal como normal y lo normal como anormal? Les voy a poner algunos ejemplos. Ya. Nosotros estamos viendo por la calle y ahora vemos que alguien tira la basura por la ventana y nadie dice nada y lo ve como normal. Estamos viendo en la televisión y en los medios de comunicación, tanto radiales o también en la prensa escrita o en estos medios de comunicación ahora virtuales, en donde todos los días estamos viendo asaltos, robos, violaciones, y entonces decimos, pero si es normal porque estamos viviendo en una civilización que ha crecido o una población que ha crecido. Lo vemos como normal que alguien robe, pero que haga obra. Normal. ¿Es normal que los políticos roben? Sí. ¿Es normal que los que se presentan a la política son delincuentes? Sí, lo vemos como normal. Miren, y lo vemos como anormal lo que es normal. ¿En qué sentido? Yo lo vivo en carne propia cuando los jueces me preguntan, ¿usted cree, abogado Herrera, que alguien le va a creer que usted asesora ad honorem a los señores del Valle de Tambo? No, señor, usted es miembro de una banda criminal. Es decir, que el ser humano, el ser condescendiente con el prójimo, el cumplir con el código de ética profesional que nos manda a los abogados a llevar casos gratuitos, es anormal. No, eso no lo podemos creer. ¿Se da usted cuenta cómo se estamos llevando una sociedad al descalabro? Nos acostumbramos a que lo malo sea normal y lo bueno es anormal. Bueno, y ahí podemos agregarle el conformismo, ¿no? En la política diaria que observamos el día de hoy en el Congreso, con los ministros, los ex
los exministros, los expresidentes del Perú, bueno, que verdaderamente no enseñan, no dan una cátedra política para las generaciones que se vienen, como usted ha mencionado. Bueno, esto tendremos que corregir, pues, ¿no? Desde en casa, de los colegios, universidades, siempre se ha hablado estos temas, doctor, en universidades, en el colegio, siempre nos han inculcado estos temas, pero el poder económico, el poder de don dinero, es quien domina el día de hoy, con las empresas transnacionales, las empresas que el día de hoy verdaderamente mueven un capital bien fuerte detrás de la espalda del presidente Pedro Castillo y ministros. Doctor Héctor, ¿cómo vamos por la ciudad de Arequipa? Lo he visto por las redes sociales, bueno, ahí con un comportamiento de llegada, ¿no? Con la población también ahí. ¿Cómo usted se siente en estos momentos, doctor? Con un aliento, bueno. Mire, en primer lugar, en cuanto a la primera parte de esta pregunta suya, le digo, ese conformismo también es impulsado sociológicamente por quienes nos quieren tener así. Y es tan cierto esto porque hemos escuchado muchas personas, ¿no? La política es sucia. No, la política no es sucia. Hay políticos que la ensucian a lo que es la verdadera política, pero la política no es sucia. Todos hacemos política de una manera u otra. Comenzamos a hablar sobre los hechos que están sucediendo en nuestro país. Eso es hacer política, ¿no? Otra cosa es política partidaria, que alguien milita en un movimiento, partido político. Entonces, nunca debemos de escuchar a aquellos que dicen, no te metas en política porque la política es sucia y cochina. No, señor. Más bien debemos de decir, entra a la política porque hay 33 millones de peruanos que creo que dentro de ellos hay millones de peruanos que son limpios y honestos, que quieren cambiar este país. Pero los corruptos dicen, no te metas a política porque es sucia. Entonces nos dicen en contexto, ojo, solamente déjalos postular a los corruptos. Los buenos no, los limpios no. Ese pensamiento debemos de cambiar. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta, yo le digo, quedo siempre eternamente agradecido a la gente a quien he tenido el honor de servirlos. Quedo eternamente agradecido cuando camino por la calle y hay una mano amiga que por lo menos me saluda, o hay una venia, o hay por lo menos un reconocimiento a una labor de cerca de 35 años de abogado, que siempre he estado al lado del más humilde, y ese es el más grande orgullo que tengo, y es el mejor pago que he tenido en toda mi vida, porque el dinero se va en cualquier momento, y no conozco ninguna mortaja con bolsillos, ni tampoco conozco ningún carro que lleva los valores a los bancos que vaya detrás de un velorio o de un entierro. Entonces, todo lo que tenemos en material lo dejamos acá, y lo único que uno deja en esta tierra es el apellido, el honor y el recuerdo de alguien que ha hecho algo por el prójimo. Yo le comento algo, soy un hombre cristiano. Algunos dicen, pero ¿cómo puede ser de izquierda y cristiano? Oiga, señor, para mí, el hombre de izquierda más grande y el único a quien yo puedo venerar y decir que fue hasta el comunista más grande, es Jesucristo, que estuvo siempre al lado del pueblo. Yo en la vida pues no le puedo llegar ni al uñero de Jesucristo, ¿no? Pero soy cristiano, creo en él y soy un hombre de izquierda. Y si soy cristiano, debo de entender, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Soy un hombre que he sido criado en un hogar en donde me han dado valores, y esos valores quiero inculcarlos tanto a mi familia como a la sociedad. No seamos egoístas, no vivamos y trabajemos solamente para la familia. Está bien, dediquemos a la familia un buen tiempo, denos todo nuestro esfuerzo a la familia, pero siempre hay un tiempo para la sociedad. No seamos egoístas. Yo por lo menos trato de hacer eso. No debo de tener muchos defectos que quiero superarlos y tengo que superarlos, pero creo que también debo tener algunas de las virtudes que mis padres me han enseñado,
y eso quiero vertirlo a un pueblo. Yo me siento orgulloso del apellido que me ha dejado mi padre y quiero que mi hijo también lleve orgulloso el apellido, que en algún momento, cuando deje esta vida, él diga: tuve un padre que nadie lo puede tildar ni de ladrón, ni de sinvergüenza, ni de ratero. Por lo menos dejó alguito para cambiar esta realidad, y siento una esperanza que esto va a cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? En donde todos pongamos el hombro, los periodistas, los abogados, los ingenieros, el portero, el ambulante, el médico, todos pongamos algo de nuestra parte, y esta Arequipa puede cambiar, el sur puede cambiar, y por qué no decir, cuando ruge Arequipa, comienza a rugir el sur, y si el sur ruge, comienza a temblar Lima, y podemos cambiar una realidad así. Todos pongamos de nuestra parte y recordemos que tenemos un apellido y dejemos un buen apellido a nuestros hijos. Buenas palabras, doctor. Bueno, yo particularmente agradezco por la entrevista en estos momentos en vivo y en directo que estamos con el doctor abogado Héctor Herrera, en cual analizamos el contexto de la actualidad nacional, de la política. Hemos analizado el tema del presidente. Ya es el segundo programa que lo analizamos, y que bien, doctor, que asuma, en esta entrevista que estamos dando, y hay preguntas que se queda seguro, muchas en el tintero, pero algo más que podemos agregar, doctor. Bueno, primero agradecerles a ustedes la gentileza de poderme hacer llegar a sus seguramente miles de seguidores, y decirles que nunca perdamos la esperanza. Siempre hay luz después del túnel. Si los gobernantes hoy día nos pueden traicionar, sigamos trabajando, sigamos luchando para que esto cambie. Nunca a nuestros hijos les digamos: no entres en política porque la política es sucia. No, digámosles: ingresa a la política, pon todo de tu esfuerzo para poder cambiar esto. Y yo creo, yo estoy totalmente convencido que antes de cerrar los ojos habremos puesto por lo menos un cimiento para ese cambio que, si nosotros no lo hemos vivido, los que van a venir lo vivan. No estemos esperanzados solamente en vivir en una burbuja en donde trabajo para tener mi casa, trabajo para tener mi carro, trabajo para que mi esposa esté bien vestida, mi hijo supuestamente esté estudiando en una universidad disque particular, y estamos pensando que esa educación que nos está dando ese colegio o esa universidad particular, uy, qué buena educación que tiene. Mentira, es un engaño, porque la educación que estamos viviendo acá en nuestro país es paupérrima. Nunca más queremos ver a nuestra población muriendo prácticamente sin oxígeno, mientras que el señor exgobernador estaba totalmente alcoholizado y viviendo las vidas mundanas, y el pueblo se estaba muriendo. Nunca más tengamos lagartos en el Palacio de Gobierno, ni PPKs, ni Fujimoris, ni Ollantas Humalas, ni Nadines. Y esto, ¿de quién depende? De nosotros. Pongámosles fuerza a esta vida y demos gracias a Dios que por lo menos nos da el día a día, y vivamos pues para servir y no para servirnos del lugar en donde nos ponga la vida y el pueblo. Son todas estas cosas que ocurre el día de hoy. Verdaderamente, doctor, bastante para hablar, las experiencias y como no, a través de este espacio también generar lo que hace falta en el Perú es una cátedra, lo que el día de hoy no hay ya en las universidades, pero una verdadera cátedra, pues, ¿no? que se recibía y se escuchaba de los doctores, profesores, tutores el día de hoy, cosa que no hay el día de hoy. Particularmente lo digo, doctor. Sí, mire, usted está poniendo el dedo en la llaga, pero busquemos una solución. Si no hay una cátedra en la universidad, puede haber una cátedra en el hogar. Si no hay una buena formación de algún profesor que
se olvida de lo que son los valores. Como padres de familia, demos pues esos valores a nuestros hijos. Y si no hay líderes a nivel nacional que puedan tener las cosas bastante claras para enrumbar a un país en lo que es la transparencia, la justicia, desde nuestras urbanizaciones, en nuestras cuadras, tratemos de poner lo mejor de nosotros, ¿no? Y no tan solo pues en Navidad abrazarnos y decirnos feliz Navidad, que todo vaya a cambiar, o de repente vayamos en Semana Santa a golpearnos el pecho y a comer una hostia, y con eso decimos, sí, ya soy cristiano, he cumplido, soy buen humano. No, dejemos todo lo que podamos en este mundo para que cambie y que nuestros hijos, o los que están por venir y que ni siquiera todavía han nacido, por lo menos tengan un mundo mejor de lo que nosotros hemos pasado. No podemos irnos a la tumba sin dejar algo de cambio en este mundo. Yo tengo esperanzas que sí lo vamos a hacer y que esto solamente depende de nosotros. Bueno, y vamos terminando con esta entrevista, doctor, cuando usted dice falta líderes en el Perú, y efectivamente, el Perú en estos momentos carece de líderes, así como estamos en estos momentos, y el problemón que viene pasando en estos momentos en el gobierno, en el Congreso, los ministros, es efectivamente por la falta de liderazgo, la falta de profesionales, la falta de partidos políticos sólidos en el Perú, y que no estén hoy día subsistiendo como observamos el día de hoy, ¿no? Entonces, yo creo que yo también me auno a la población y a los oyentes y las transmisiones que se repiten durante el día y noche, de que el liderazgo es el momento, es donde tenemos que asumir responsabilidades, ¿no? Y el reto de poder participar en la política como dirigente, en cualquier evento, doctor, hacerlo con una responsabilidad al servicio de la población, cosa que también eso se pierde en el terreno de muchos personajes políticos que hemos visto en los últimos tiempos, ¿no? Presidentes incluso, ¿no? Entonces, ese es el camino. Yo creo que empezamos de esa manera, ¿no, doctor? ¿No? La falta de liderazgo, ¿no? La falta de capacidades el día de hoy. Sí, es que mire, nos han metido en un sistema en el cual nos dicen, supérate a ti mismo, pero tú sube aunque sea pisoteando al de abajo. O sea, nos llevan en un sistema de egoísmo total. Claro, ahí viene el abuso, pues, ¿no? Así es, y nos dicen, los valores, no, ese es pues de tontos, ¿no? El honrado, no, ese es un estúpido, pero el que le está robando, aunque sea un sol al Estado, oye, qué vivo y qué inteligente es, mira cómo la sabe hacer, qué vivo, qué inteligente. No, pues, esa no es manera de vivir. Y esto del liderazgo, ¿de quién depende? De cada uno de nosotros. Comencemos pues con un liderazgo en nuestra organización, en nuestro distrito, en nuestra provincia. Y yo pregunto, ¿por qué no puede existir un partido político nacido en Arequipa, en León del Sur? ¿Por qué no? Hay partidos políticos, 2 o 3 o 4 en el norte, 4, 5, 6, 8, 10 en el centro. ¿Y el sur? ¿Y Arequipa? ¿Y la capital jurídica del Perú? Arequipa. ¿Y el León del Sur? ¿Dónde está? Entonces, pongamos todos de nuestra parte. Yo creo que qué lindo sería un partido político de acá, de Arequipa, del sur, de los arequipeños, que comience también a congregar a todo lo que es esta macro sur y presentar un proyecto grande, pero con gente buena, con gente honesta, con gente que quiera cambiar y sin temor a enfrentar a un sistema que nos quiere apabullar y que nos quiere deshacer. Perdónenme que me ponga como ejemplo, fíjese usted, tengo 5 juicios que me denuncian por banda criminal, abogado de banda criminal, 5 juicios que estoy enfrentando. El día 2 de febrero me están leyendo la sentencia, si me voy a la cárcel o me voy en libertad. ¿Cuál es mi delito? Defender el Valle de Tambo. Y yo me pregunto, ¿por estas persecuciones vamos a dar un pie atrás? No. Y esto es un mensaje para la juventud, para los que pintan canas. Nunca tengamos miedo de enfrentar la corrupción, nunca tengamos miedo de enfrentar el sistema, porque si vamos a vivir arrodillados y arrastrados,
Yo creo que eso no es vida. Por lo menos dejemos un buen apellido a nuestros hijos. Pues sí, pues porque doctor, lo que yo he aprendido es, hay dos cosas aquí. Bien estás con la corrupción o con el mal, o bien empiezas a caminar derechito, pues, ¿no? Hay dos cosas. Y sale la gran pregunta, pero ¿cómo lo hace, no? Hay una música, hay una canción ahí, ¿y cómo lo hace? Y efectivamente eso se observa en nuestro país y fácilmente, pues, o sea, la forma de cómo actúa el ser humano es totalmente egoísta, como usted dice, pero que finalmente termina no solamente malogrando eso él, sino malogrando a la sociedad el día de hoy, doctor, ¿no? Bueno, doctor, yo creo que termino con toda esta opinión, no sé si usted tiene que agregar más, pero yo digo de que esto lo que pasa en el Congreso es la falta de liderazgo en nuestro país, ¿no? Es la falta de liderazgo. Y ahí está el presidente, ¿no? Tiene usted toda la razón, pero recalco una vez más, si no lo hay, ahora comencemos a proponer liderazgos del pueblo, no de falsos líderes, no de caudillos que solamente comiencen a cantar la canción que quiere escuchar un pueblo cuando sus hechos lo dicen lo contrario, ¿no? ¿Y de quién depende eso? De nosotros, de la familia. Comportémonos como seres humanos, mínimamente como seres humanos. Yo sé que esto puede cambiar, yo sé que antes de partir al sueño eterno podemos dejar algo bueno para la tierra, en esta tierra, y por lo menos esta linda Arequipa que nos ha visto nacer, y que también a los pobres peruanos, porque no hay que ser tampoco egoísta de decir los arequipeños nada más, no, los peruanos, todos tenemos el deber de colaborar para que esto cambie. Muchísimas gracias por haberme permitido hacer uso de la palabra en este programa. Dios quiera que podamos volver a intercambiar ideas y que siempre dar gracias a Dios que por lo menos tenemos un día de vida, y ese día de vida que nos regala el Supremo, que lo sepamos aprovechar y no desperdiciar en cosas mundanas. No, la verdad siempre, doctor, muchísimas gracias, y siempre lo haremos con la finalidad de transmitir ideas a las generaciones y a la juventud del día de hoy, que también está involucrada en las redes sociales, y que escuche por lo menos 2, 3 palabras, ya se le queda algo en la mente. Ah, verdad, tiene mucha razón. Entonces de ahí vendrá la reflexión y empezaremos por lo menos con 1, mañana será con 2, pasado mañana con 3, y así sucesivamente. Seguro van a venir ahí gente que nos van a seguir, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted, y rescato sus palabras como lo dijo Tupac Katari: volveré y seremos millones. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Correcto, doctor. Muchísimas gracias a usted. Muy bien, ahí está entonces la entrevista al doctor Héctor Herrera, de que muchas cosas se ha hablado.